y soy el doctor Ulises Reyes Lugo, médico pediatra. Fundamos la Asociación de Hemofilia hace más de 30 años. La hemofilia es una enfermedad de difícil diagnóstico, de difícil tratamiento. Es una enfermedad afortunadamente poco frecuente, pero es una enfermedad que cuando se presenta trastoca pues la vida no solamente del paciente, sino también de todo su entorno familiar, y trastoca al mismo tiempo a hermanos, a familia, escuela. Y es una enfermedad que antiguamente llevaba a que los pacientes que la padecían murieran muy jóvenes, chicos o muy jóvenes, y que su familia tuviera una vida bastante complicada. Los médicos estaban desarmados, puesto que no se sabía a ciencia cierta los orígenes reales y la manera de tratarla. Es una enfermedad que existe pues desde que la humanidad existe. Es una enfermedad que tiene su origen en la genética. Y esto se debe a que alguno de los cromosomas, el cromosoma X particularmente, tiene algún defecto en el cual no es capaz de codificar una proteína. Esa proteína es una proteína indispensable para la coagulación de la sangre. Esta proteína puede ser factor 8, factor 9 u otros factores de la coagulación. Entonces el cromosoma X, al estar afectado en ese aspecto de no producir esa proteína, se transmite por herencia de madres a hijos y así sucesivamente. Y hay escritos y hay descripciones desde antes de Cristo en el Talmud babilónico sobre esta enfermedad. Y la manifestaban así en los escritos como aquellos niños, aquella familia en que la mamá perdía varios miembros varones en el rito de la circuncisión, al ser presentados en la iglesia para aceptados en el rito religioso, les hacían la circuncisión. Entonces moría uno, moría el siguiente y moría el siguiente. Y así había la tragedia de madres que perdían hasta 3, 4 varones. Desde aquella época los rabinos pues decidieron que en aquellas personas en las que existiera esa posibilidad relacionada a esa familia, les perdonaban al 5.º niño la circuncisión. Y así es una historia de la enfermedad dramática como este ejemplo que les pongo. Estos niños, ¿qué les pasaba? Eran niños que se presentaban sangrados tan dramáticos como lo que está descrito en la Gaceta de Filadelfia hace más de 250 años en Estados Unidos, donde en el obituario de la Gaceta viene la descripción de un muchacho joven de unos 16 años que al estar trabajando en la labor se pica con el azadón y empieza a sangrar hasta que se muere ahí en la milpa, sangrado por el sitio de él. Y sus hermanos habían muerto desangrados por las encías, desangrados dentales. Esta enfermedad toma notoriedad a nivel mundial cuando se presenta esta enfermedad en la familia real de Europa. La reina Victoria de Inglaterra, allá por los años 1816, tiene varios hijos. 2 de ellos padecen la enfermedad y tiene varias hijas. Los hijos fallecen, pero las hijas se casan con príncipes o reyes de otras naciones. Y así tenemos el ejemplo de la reina que se casa con el zar Nicolás II de Rusia. Incluso acaba de pasar una serie en la televisión que se llama Los Últimos Zares, no sé si la vio. En esta serie se demuestra cómo la enfermedad afecta, sin poder solucionarlo en aquella época, estamos hablando 1910, 1916, en la época de la revolución bolchevique, que son los que logran destronar a Nicolás II. Él tiene un hijo que padece la enfermedad, transmitido a través de la reina Alix, que es nieta de la reina Victoria. Y entonces se ve lo dramático que es para una familia, aún siendo reyes, los más poderosos en aquella época,
de toda Europa estaban indefensos ante la presencia de esta enfermedad. Su príncipe heredero, Alexis, padece la enfermedad y entonces empieza a tener sangrados desde muy pequeño y no le podían hacer nada. Los médicos en aquella época estaban limitados y entonces sangraba y sangraba, tenía dolores articulares severísimos y la reina, en su desesperación, acude a todo tipo de tratamientos, todo tipo de remedios, y es cuando aparece en escena el famoso Rasputín. Rasputín era una persona, un campesino, que por ser un pendenciero fue eliminado de su pueblo. En su travesía llega a unos monasterios donde aprende a hacer curaciones empíricas y adquiere cierto tipo de habilidades para la hipnosis. La reina sabe de la presencia de esta persona y, como recurriendo al último recurso, llega al palacio y, al quitarle el dolor y la molestia a Alexis, adquiere gran preponderancia en el reino, de tal manera que llega a ser de los consejeros fundamentales de ese reino. Ahí en esa serie se demuestra muy fehacientemente la angustia de la reina, que aun siendo reina la más poderosa, pues no puede hacer nada por curar a su bebé, y entonces acepta consejos e incluso situaciones de guerra, situaciones políticas. Rasputín influye tanto en el rey, en Nicolás II, para hacer barbaridad y media en su reino, que lo llevan a perder el reino y finalmente son fusilados, la reina y el rey con todos los hijos, incluyendo aquella niña que también hubo una película y una serie de nombre Anastasia, que saben hablar, que había la creencia de que podía haberse salvado, pero ya se demostró que no. Ahí en Inglaterra alguna vez apareció una persona que dijo que era Anastasia y se estuvo creyendo mucho tiempo en eso, hasta que se le hicieron los estudios genéticos comparados su ADN con lo que se encontró alrededor del castillo donde fueron fusilados, y se demuestra que no, que sí falleció Anastasia. Bueno, esto es para ejemplificar que esta enfermedad afecta a cualquiera, en cualquier parte del mundo, se presenta desde el inicio de la historia del hombre y se transmite en forma genética de padres a hijos a través del cromosoma X, es decir, está ligado al sexo de la persona, de tal manera que al estar afectado el cromosoma X, la enfermedad prácticamente es exclusiva de los varones. La enfermedad clásica, como se conoce, hemofilia clásica, y hemofilia B, enfermedad de Creutzmann, afecta fundamentalmente a los varones. Las mujeres no, porque al tener dos cromosomas X, uno de ellos suple el defecto que hay en el otro. Y en el hombre no, como toma un cromosoma X y un Y, pues al estar afectado su X, el Y no puede cubrir el defecto del cromosoma X y aparece la enfermedad. La enfermedad se caracteriza porque al no tener una buena coagulación, sangran los que la padecen de cualquier lugar del cuerpo, por circunstancias que pueden ser traumáticas o espontáneas. Es decir, un niño empieza a caminar, se golpea, se cae. Normalmente al caerse se hace un pequeño moretón y se quita en 2-3 días. Estos niños no, empiezan a caminar, o incluso desde que están en la andadera, con el roce de la andadera, tienen hematomas. Hematomas se llama colección de sangre, o equimosis, que es el color violáceo que le llamamos moretón, exagerados al trauma que se hicieron. Es decir, fue una cosa leve y en cambio se les hace un moretón muy grande. Ya cuando tienen más edad, al ir corriendo, llegan a su casa en la noche, empiezan con mucho dolor, se les inflama las rodillas, que muchas veces esa inflamación la confunden con artritis o con otro tipo de enfermedades, ya séptica o artritis reumatoide, y acuden al médico y el médico les da tratamiento, analgésicos, antiinflamatorios, o incluso los llegan a operar sin saber qué es esta enfermedad. Entonces es importante hacer este tipo de difusión al público para que tengan en mente que existe esta enfermedad, que se puede diagnosticar tempranamente. Entonces todo aquel niño que tenga moretones, hematomas, dolores articulares, inflamación en edades tempranas, hay que estar pendiente que no sea una hemofilia. Una vez que se inflama la rodilla por sangrado dentro de la rodilla, o sea, corriendo o brincando, la rodilla puede sangrar por dentro sin necesidad de golpearse. Ese sangrado dentro de la rodilla se llama hemartrosis. Es un nombre técnico que damos los médicos, que no es más que sangrado dentro de la rodilla.
Esa sangre dentro de la rodilla les produce inflamación, se calienta la rodilla y duele mucho, no la pueden mover. Entonces los niños están llorando, están en la cama y eso causa mucha angustia porque los papás no saben qué ocurre. El niño no se puede levantar, van con el médico, no mejora y entonces sangrado tras sangrado va haciendo que esa rodilla vaya perdiendo función, movilidad, se empiezan a atrofiar los músculos que están alrededor de la rodilla y pueden llegar a tener lesiones ortopédicas serias, llegar a muletas, silla de ruedas. Entonces la enfermedad es bueno pensar en ella a tiempo para que no llegue a tener secuelas futuras. Esta enfermedad también puede ocasionar sangrados en cualquier nivel, en los dientes, en la nariz. Cuando sangra la nariz se llama epistaxis. Disculpe, no puse mi celular. No sé si lo quiera apagar. Disculpe la interrupción, pero a veces es fuera de mi control. Entonces le comentaba que puede sangrar en cualquier sitio, incluso en órganos internos, intestino, en riñones y lo más grave en el cerebro. Cuando tienen un golpe pequeño que a veces la mamá no se da cuenta, el niño va corriendo, caminando, se da un tope, se cae. Un golpe en la cabeza puede ocasionarles hemorragias internas en el cerebro y llevarlos a la muerte. La principal causa de muerte en esta enfermedad es hemorragia intracraneana. Afortunadamente no es tan frecuente como las hemorragias en otros sitios. La más frecuente de todas es sangrado en las articulaciones, hemartrosis. Las más afectadas son rodillas, luego los codos, los tobillos, caderas, hombros. La afectación en las rodillas, como es un sangrado persistente crónico, hace que aparezca el problema fundamental de la hemofilia, que es secuelas ortopédicas graves, que los llevan a silla de ruedas o la incapacidad funcional. Una enfermedad como esta, no atendida oportunamente, es una desgracia, porque el niño no va a la escuela. Los padres, al tener sentimientos de culpa o culpar al otro, empieza a haber distanciamiento entre ellos, problemas con los hermanos, se hace un problema primero en el núcleo familiar, luego en su entorno social, y es un desastre porque el niño al no ir a la escuela pues va teniendo incapacidad no solamente física sino social. El niño se siente relegado, se siente diferente a los demás, es señalado, empieza a tener sentimientos de tristeza, de ansiedad, de depresión, y es un círculo vicioso que va acarreando un problema social, un problema local a nivel articular a un problema bastante severo. Antiguamente el niño que tenía la enfermedad pues no lograba ser una persona útil a la sociedad porque en primero a veces moría joven, segundo llegaba a la vida adulta pues prácticamente confinado a la cama o en una silla de ruedas. Afortunadamente a partir de más o menos 1925-30 se empieza a estudiar a fondo la enfermedad y los avances han sido tan notables que yo me atrevo a decir que es una de las 3 enfermedades en las cuales el conocimiento y el tratamiento ha avanzado más que ninguna otra. De ser una enfermedad que los llevaba a la incapacidad o a la muerte temprana, actualmente es una enfermedad que les permite llevar una vida prácticamente normal. El promedio de vida que antes era de 16 años, ahora es de 75, que es prácticamente igual que la población general. Y tenemos ya personas con hemofilia que son médicos, que son ingenieros, arquitectos, etc. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra primero haciendo un diagnóstico oportuno. Entre más temprano se haga el diagnóstico, es más fácil el tratamiento. Segundo, contar con un sistema de atención multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto de multidisciplinaria? Multidisciplinaria quiere decir que tiene que haber varias disciplinas médicas y no médicas involucradas en el tratamiento. Como es una enfermedad que no solamente tiene que ver con la coagulación, sino con las articulaciones, con la psicología, con la sociedad, entonces requiere de médicos especialistas, hematólogo, pediatra, internista, ortopedista, rehabilitador, psicólogo, odontólogo.
A nivel social, trabajo social, la educación, la escuela y la sociedad en conjunto. En países avanzados en este sistema cuentan desde hace muchos años con clínicas de hemofilia, en la cual se reúnen todas estas disciplinas y con asociaciones civiles, es decir, los propios pacientes y sus familias se agrupan para en el grupo solventar las dificultades de todos los demás. Es decir, aquellas asociaciones en las que el enfermo y su familia participan no solamente para su beneficio, sino participan para que el gobierno tenga los medicamentos, para que las escuelas atiendan bien a sus niños. Todo en conjunto, tanto las clínicas de hemofilia médicas como las agrupaciones civiles, en conjunto han logrado que en países bien desarrollados tengan al 90-100% de sus pacientes en condiciones prácticamente normales. Es una enfermedad que aún no es curable, pero el avance ha sido sorprendente. Le pongo un ejemplo de décadas. Hace 200 años no había nada que hacer. Hace 100 años empezaron a intentar con transfusiones sanguíneas con resultados pésimos. Y así cada década fue aumentando, hasta que hace unos 80 años aproximadamente se empieza a saber que ese factor, esa proteína que no produce su cuerpo, está localizada exclusivamente en el plasma. La sangre tiene 3 componentes: plasma, células y proteínas. Entonces, estas proteínas contenidas en el plasma son las que se encargan de la población de la sangre. Al conocerse esto, se logra ir analizando y separando con más precisión cada vez esas proteínas. Se logra establecer que hay 12 o más, que son las que se encargan de la población. Al enfriar el plasma en forma repentina, se sabe que esa proteína se conserva y entonces se empezó a utilizar, aparte de plasma, más recientemente, hace unos 60 años, crioprecipitados. Después se logra extraer la proteína, hacerla liofilizada como en ampolletas para aplicar exclusivamente el medicamento. Actualmente ya se cuenta con terapia recombinante, o sea, terapia de ingeniería genética, en la cual ya no es necesario extraer esa proteína del plasma, sino se puede hacer en medio del laboratorio y inyectar expresamente la proteína que hace falta. Antes tenían que internarse, tenían que estar hasta 2-3 semanas, una semana para cubrir sus hemorragias. Obviamente la mamá estaba con el niño día y noche, perdía el cuidado de otros niños, que a veces les pasaban accidentes a los otros niños cuidando al niño con hemofilia. Tenía otro percance de mayor gravedad en su casa por estar fuera de su casa. Los padres, cuando querían participar, que son los pocos, porque la mayoría de los padres a nivel mundial, al sentir que la mamá es la que transmitió el gen, al pensar él en esa manera, pues abandona el hogar, le echa la culpa. Pero cuando el papá participaba, pues perdía horas de trabajo y muchas veces lo corrían del trabajo, se quedaba sin trabajo. Era pues muy complicado. Actualmente el medicamento que existe y que ya hay aquí en Durango se puede administrar en la vena, tanto cuando hay sangrado como en forma preventiva, para que estos niños puedan ir a la escuela, los jóvenes puedan ir a la universidad y puedan trabajar. Y entonces eso alivia mucho toda la situación familiar y la situación social. Estos medicamentos, como le comento, que se ha avanzado mucho en el tratamiento, han evitado que ocurran accidentes graves que ocurrieron hace aproximadamente en el 85, hace como 40 años, 30-40 años, que fue una epidemia a nivel mundial de infecciones por las transfusiones sanguíneas. Todos sabemos que una transfusión sanguínea lleva un riesgo. Y entonces estos niños, al necesitar muchas transfusiones, se contaminaron de muchos virus, que en muchas circunstancias fue peor la enfermedad transmitida por la transfusión que la misma hemofilia. Actualmente estos medicamentos están libres totalmente de ese tipo de virus. Ya se tiene más de 30 años en la que no ha habido un caso reportado por infección transmitida por estos medicamentos. Es muy probable que en un futuro existan ya en México, como ya existen en otras partes del mundo, medicamentos que no tengan que se inyectar en la vena, sino se puedan inyectar subcutáneamente, así como la insulina, que el propio paciente o la mamá se le inyecte una vez al mes, una vez cada 15 días, y el niño puede hacer su vida normal. Ahorita tenemos aquí en Durango ya el avance de la
del tratamiento intravenoso y se le puede poner para cohibir una hemorragia o bien en forma profiláctica. El tratamiento antiguamente era: tienes hemorragia, te pongo un derivado plasmático y se te quita la hemorragia. Pero, aquí está un pero importante: si el tratamiento no es oportuno y no es bien llevado por un especialista o por todo este grupo multidisciplinario, a pesar de que se pongan el medicamento, si no es oportuno, esa sangre dentro de las articulaciones las va lesionando. La sangre que cae ahí va a dejar una huella perenne, nunca se va a quitar esa huella. Aunque logre sacar la sangre de ahí por medio de punciones, aunque logre sacarse después de X tiempo de tratamiento y que se reabsorba, el daño que hizo ahí es permanente. Viene otro sangrado, más daño, otro sangrado, más daño. Entonces no se actúa oportunamente antes de que esas articulaciones estén sangre y sangre, a pesar de que cuente con el medicamento, a pesar de que se lo tenga en el Seguro Social, Salubridad, actualmente ya en el cuadro básico, a pesar de que lo tenga y que el hematólogo se lo recete, si ese tratamiento no es oportuno y no es bien llevado a cabo, a pesar de sus avances, un paciente que no lleve bien su tratamiento puede llegar incluso a la silla de ruedas. Entonces aquí lo importante no solamente el medicamento, no solamente los especialistas, sino que el paciente y su entorno, en conjunto con lo demás, actúen en forma preventiva. Entonces el tratamiento debe ser preventivo, no curativo, preventivo. La prevención en nuestro medio, y aquí en Durango se puede hacer a través del sistema que se llama profilaxis. Es decir, se les pone el medicamento antes de que sangre. Esto se empezó a llevar a cabo en Suecia con la doctora Nilsson hace como 60 años. Ellos empezaron a utilizar el medicamento 3 veces por semana desde niños pequeños y encontraron y demostraron que las secuelas articulares se reducían notablemente. Ya se usa en todo el mundo y debe usarse en cualquier parte del mundo. Ya no es posible ni se debe permitir que un paciente nuevo, recién diagnosticado con hemofilia, no reciba este tipo de tratamiento. Se llama profilaxis, con factores de la coagulación, sean plasmáticos o de tecnología recombinante, aplicados 2 o 3 veces por semana para prevenir las hemorragias. Este tipo de tratamiento ya se tiene aquí en Durango. Le hablaba hace rato de las agrupaciones civiles, de las asociaciones civiles, que han servido mucho, al igual que los avances médicos, para el control de la enfermedad. Existe a nivel mundial una Federación Mundial de Hemofilia, que agrupa más de 120 países, que son agrupaciones sociales sin lucro, sin afán de lucro, que funcionan a través de voluntariado. Estas agrupaciones actúan junto con los médicos para estimular, invitar, asesorar y exigir a los gobiernos un buen tratamiento para esos pacientes. Porque muchas veces los gobiernos, al ser una enfermedad poco frecuente, le pongo un ejemplo, la hemofilia se presenta en 1 en cada 16,000 habitantes, 1 por cada 16,000 habitantes. Entonces dicen, bueno, si para mí no es problema de salud, porque yo tengo pacientes con diabetes, 1 en cada 2,000 habitantes, o 1 en cada 1,000 habitantes. Tengo muchísimos más diabéticos, muchísimos más diarreas, muchísimas más neumonías, etcétera, etcétera, que atender que esta enfermedad que es poco común y realmente le prestan poca atención. Afortunadamente, gracias a estas agrupaciones, pues los gobiernos empiezan a ver que es importante, porque bien atendidos sus pacientes llegan a una vida productiva. De otra manera, llegan a una vida confinados a la incapacidad física, emocional y social. Entonces, el objetivo de estas agrupaciones es coadyuvar con los gobiernos y los médicos a una mejor atención. Aquí en México existe la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, que agrupa alrededor de 20 y tantos estados. En Durango tuvimos la oportunidad de ser fundadores de la Asociación de Hemofilia del Estado de Durango, creada en 1987 y registrada ante notario público 5 años después. Tenemos más de 25 años como asociación formal. A partir de entonces hemos logrado algunos apoyos, algunas mejoras en la atención de los pacientes, claro, en conjunto
con todos los avances técnicos médicos que se han tenido. Dentro de la importancia que ha tenido esta asociación es que logramos que aquí en el estado desde hace más de 20 años no se utilice transfusiones de sangre para el tratamiento de esta enfermedad. Tenemos ya actualmente todos los pacientes diagnosticados recientemente, todos reciben este tratamiento moderno que es la profilaxis. Estamos pugnando e invitando a las instituciones médicas y prontamente al gobierno para que adquiera los nuevos tratamientos de avanzada, que ya van a ser, como le comento, no inyectados en la vena, sino en forma subcutánea, 1 o 2 veces por mes, en lugar de aplicárselo 2 o 3 veces por semana y con menos efectos secundarios. Tenemos registrados ahorita aquí en la asociación en la que trabajamos 58 pacientes con hemofilia y sus familias. Calculamos que en el estado de Durango existe alrededor de 130 pacientes con hemofilia. Muchos se atienden en la zona norte, en Gómez Palacio y Torreón, por las distancias, y otros se atienden aquí en el estado. Aquí en Durango tenemos registrados 55 de diferentes edades, desde muy pequeños, desde 1 año cacho, hasta ya personas que son padres de familia. Nos ha tocado en suerte ahí en la asociación empezar a atender pacientes de recién nacidos que ahorita ya son padres de familia, que ya tienen 3, 4 hijos y ya hijos grandes. Tuvimos la oportunidad de que algunos de sus pacientes ya hayan hecho una vida normal. Uno de ellos fue presidente de la asociación aquí en Durango y llegó a ser presidente de la Federación Mexicana de Hemofilia. Entonces, estas asociaciones hacen que los pacientes que se agrupan a ellas tengan más oportunidades, no solamente desde el punto de vista médico, sino social. En esas agrupaciones a los pacientes los adiestramos a administrarse el medicamento, los adiestramos en cómo hacer cosas a nivel social, en prepararse en sus carreras. Muchos de ellos reciben adiestramiento en otros países. La persona que le comento estuvo en Estados Unidos, en Europa, en Turquía, en otras partes del mundo, recibiendo adiestramiento y participando en organizaciones, en simposios, en congresos a nivel mundial. Se acaba de realizar el Congreso de Hemofilia de la República Mexicana de este tipo de agrupaciones en Puebla. Cada 2 años tenemos la oportunidad de asistir a eso. Aquí en Durango organizamos uno en el 2007 con la participación de más de 14 estados, más de 800 personas, y hemos recibido apoyo de las instituciones, también de algunos gobiernos. Estamos ahorita buscando el apoyo del gobierno actual, que seguramente lo vamos a obtener para el mejoramiento de este tipo de agrupación. No sé si tengas algún comentario, alguna pregunta, Manuel. ¿Cómo, o sea, en un niño chiquito, recién nacido, cómo se puede detectar eso? O sea, porque dice, lo importante es la disección. ¿Cómo lo detecto? Yo, padre de familia, ¿cómo puedo dar cuenta de que tiene eso? Si es que yo no fui, o sea, si es que mi familia no era, o no sabía que tuviera ese problema, ¿no? Porque supongo que hay niveles de hemofilia. O sea, a lo mejor hay muy bajo y hay muy alto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que a lo mejor tuve, o en mi familia hubo un nivel bajo? No sé, del 1 al 10, yo tenía del 1, no sé si se pueda ver así, y siempre tuve el 1 y nunca tuve problemas. Y de repente mutó el gen, estuvo peor, y mi hijo ya es del 6 o del 5, o sea, ¿cómo puedo saber yo para entenderlo desde recién nacido? Ok, es una pregunta bastante pertinente. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un niño con hemofilia? Como te comento, la enfermedad al ser hereditaria, en la mayoría de las ocasiones hay antecedentes familiares. Un tío, un hermano, que tuvo problemas de sangrado, que de chiquito le salía mucha sangre en la nariz, que alguna vez se cayó del caballo y murió sin saber qué, o que repentinamente murió. Casi siempre hay el antecedente por parte de la rama materna, un hermano de la mamá, un tío abuelo por parte materna, del antecedente de un problema hemorrágico. Ese es el primer punto. Cuando la mamá se casa y tiene el antecedente, ya está esperando que pudiera aparecer la enfermedad en alguno de sus hijos.
pero a veces no existe antecedente. A eso se le llama hemofilia por mutación de novo. En el 70%, 80% de las ocasiones hay el antecedente genético, pero aproximadamente un 20-30% no hay antecedentes detectables, por lo menos, tanto el interrogatorio como por exámenes de sangre. A eso se le llama mutación de novo, es decir, que la enfermedad puede aparecer sin haber antecedentes por una mutación del cromosoma X. Entonces cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener un hijo con hemofilia. Es raro, pero puede ocurrir. Para ponerle esto en contexto, aquí en Durango el 20% de los pacientes que tenemos no había antecedente. Nacen diariamente en el mundo 12 niños con hemofilia. Diariamente, en todo el mundo, 12 tienen. De esos, el 30% no se logra encontrar el antecedente. Entonces, para hacer el diagnóstico, primero, tomar en cuenta el antecedente. Segundo, si el niño empieza a caminar y le salen moretones más frecuentemente que a otros niños, que a otros hermanitos o que a otros niños, primos, etc., y ese moretón dura más tiempo que en los otros pacientes o empieza a sangrar mucho la nariz, inmediatamente debe acudir al médico. El médico, cuando tiene un niño en el que sospecha que la sangre no está coagulando bien, debe solicitar exámenes de escrutinio sencillos que se hacen en cualquier laboratorio. Cuando ya se encuentra alguna normalidad en esas pruebas, que se llama TP y TTP, debe mandarlas con el hematólogo, con el especialista. Aquí en Durango hay 5, 6 médicos hematólogos especialistas que pueden hacer el diagnóstico con facilidad. Una vez que se establece el diagnóstico de hemofilia, hay que saber qué tipo de hemofilia, porque no nada más hay un tipo de hemofilia. Hay varios tipos de hemofilia. Hemofilia clásica, que es la más frecuente, hemofilia B, que también se llama enfermedad de Crismas, hemofilia C, parahemofilia, pseudohemofilia o enfermedad de von Willebrand, que esta última, poco conocida, aparentemente es más frecuente que ninguna otra, nomás que no se diagnostica. Entonces, para hacer el diagnóstico, primero antecedentes, segundo sangrados importantes sin motivo aparente, mucho sangrado por la nariz a la hora de mudar los dientes o hematomas, inflamación de las articulaciones. El médico general hacer los estudios preliminares, mandarlo con el pediatra o hematólogo para que hagas el diagnóstico. El hematólogo ya hará las pruebas especiales, que son pruebas que no son de uso común, que necesita experiencia para determinarlas, e incluso algunas que no se hacen en todas partes, que hay que mandar fuera del estado. Afortunadamente aquí en Durango, a partir de la creación de la fundación, logramos establecer contacto con un químico que ha desarrollado estas pruebas y que ahorita es en Durango un laboratorio de referencia a nivel nacional para hacer este tipo de pruebas. Entonces tenemos esa ventaja aquí en Durango, que se puede hacer el diagnóstico con mucha precisión. Llamarle a la sociedad, a los padres de familia, que cuando tengan un hijo que tenga muchos moretones, sangrado por la nariz, sangrado en los dientes, inflamación de articulaciones, inmediatamente acuda, que no espere ni le dé remedios caseros, que acude inmediatamente a hacerse las pruebas. Así como es probabilísticamente de que pueda suceder algo, o sea, de que yo lo pueda tener, puede pasar que después de 10 generaciones, 15 o 20 desaparezca, o siempre voy a tener el rastro en mis genes de que a través del tiempo voy a tener hemofilia, y uno de los me va a aparecer a lo mejor después de 20 generaciones, o ya no hay algún parámetro que se pueda ver eso. Sí, es más o menos, bueno, para nosotros es más o menos fácil de entender y difícil de explicar para la población general. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, no es tan sencillo. La mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene una X y una Y. Cuando la mujer tiene el defecto en uno de sus cromosomas, el otro cromosoma que está sano suple el defecto. Entonces en la mujer no aparecen los síntomas de la enfermedad. En el hombre sí aparecen, porque al tener un cromosoma X afectado, el Y no puede sustituir. Bueno, ¿qué pasa cuando una mujer que es portadora de ese gen se casa con un varón que no tiene ese cromosoma? Al juntarse su cromosoma X de la mujer con el cromosoma X del varón, va a tener una hija, una XX, pero que va a portar el gen.
esa mujer va a transmitir ese gen a su descendencia. Pero si la mujer aporta el cromosoma X, que no tiene el defecto, y se junta con el cromosoma X del varón, que tampoco tiene el defecto, va a tener una hija XX sin el defecto. Toda la descendencia de esa mujer sana, y no va a aparecer la enfermedad ni en la tercera, ni en la quinta, ni en la 20ª generación. Toda la descendencia de por vida no va a tener la enfermedad, la va a tener aquella que tiene el gen. Si la mujer aporta su cromosoma X sano y el hombre aporta el cromosoma Y, entonces van a tener un hijo, o sea, un XY, un varón. Ese varón, si no lleva el cromosoma X que está afectado, va a ser un varón sano. Y ese varón sano va a tener toda su descendencia sana, de por vida. Quiere decir que si yo agarro Permítame terminar. Si la mujer aporta el cromosoma que tiene el defecto y el varón aporta el cromosoma Y, va a tener un hijo XY, pero sí lleva el defecto en su cromosoma, entonces va a aparecer la enfermedad. Esa persona, ese varón con la enfermedad, va a transmitir la enfermedad. En conclusión, una mujer portadora casada con un varón sano puede tener hijas portadoras o hijas sanas, hijos enfermos o hijos sanos. Los sanos de esa mujer, toda su descendencia van a ser sanos, y los portadores van a transmitir ese gen a su descendencia. Igual esa mujer, hija de la mujer portadora, podrá tener hijas sanas o hijos sanos o hijos enfermos. Es un volado para una mujer portadora. Cuando tiene un hijo, puede tener un hijo sano, y hay mujeres portadoras que han tenido puros hijos sanos y mujeres portadoras que han tenido puros hijos enfermos. Ahora, ¿qué pasa con un varón que está enfermo de hemofilia? Si se casa, el hombre tiene su X afectado con el gen y el Y que está sano. Entonces, siempre cuando se case, él siempre va a aportar su cromosoma X para las mujeres. Entonces, todas sus hijas van a ser portadoras de ese gen, todas, sin excepción, porque siempre va a aportar el X enfermo. Pero sus varones, como él siempre va a aportar su Y, todos sus hijos varones van a ser sanos. El hijo varón de un hemofílico siempre va a ser sano, siempre, y toda su descendencia sana. Con lo que se está haciendo de que yo puedo definir el sexo y todo, o sea, en un futuro yo pudiera decir, bueno, pues de esta mujer, si junto el óvulo de ella con el espermatozoide, nada más agarro este que está bueno y le quito lo que no me sirve, dijéramos algo parecido a los transgénicos, que no es un transgénico, ¿no? Y decir, bueno, tener hijos sanos, ¿no? Y ya eliminar esa enfermedad. No sé, en 100 años, entonces no sé si se pudiera hacer, ¿verdad? Yo supongo, porque eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, quitar el gen que está dañado. Es una excelente pregunta y tiene implicaciones que nos podríamos estar son varios días, ¿no? Pues, y de otro tipo. Me da pie para decirle también que la atención multidisciplinaria incluye genética, el asesoramiento y el consejo genético. ¿Qué le vamos a decir a una mujer que es portadora? Y hay manera de saber antes de que se case si hay detección de portador. Se puede determinar genéticamente quién es portadora y no portadora de ese gen. Entonces, ¿qué le vamos a decir? No te cases, no tengas hijos, está difícil. Se le da asesoramiento genético, se le explica lo que le estamos diciendo. En algunas partes de Europa, sobre todo en España, ha prosperado mucho este tipo de tratamiento que me está diciendo, de escoger y por medio del laboratorio hacer la selección genética del sexo. Es decir, yo determinar en el laboratorio, crear un embrión femenino o crear un embrión y desechar. Entonces lleva muchas implicaciones éticas, médicas, religiosas, de mucha índole. Casi siempre lo que se ha visto es que cuando esa pareja decide optar por ese método, los problemas psicológicos son a veces más serios que los problemas psicológicos que los llevó la enfermedad natural. Porque siempre existe el sentimiento similar a un aborto. Claro, es una decisión personal y que tiene que tener implicaciones desde escoger realmente qué pareja o qué persona está dispuesta a llevarse. No existe en México ese tipo de
de ingeniería genética. No existe la posibilidad en México de escoger el sexo todavía. En Durango, ¿cómo se generó o sea, qué pasaba con los pacientes hemofílicos antes de la asociación? O sea, ¿cómo se detectó en Durango? ¿Cuál es la historia específicamente? En Durango. Como le comento, la enfermedad pues existe desde que existe la humanidad. Y seguramente hace muchos años, pues los pacientes morían sin diagnóstico. Haciendo un análisis retrospectivo de una de las familias más conocidas por mí respecto a la enfermedad, y yéndome hacia atrás en su árbol genealógico, me encuentro que la primera persona portador de hemofilia es en 1809, venida de España. Llegaron a España a establecerse en Zacatecas. Se establecen ahí, tienen 2 hijas y deciden regresar a España por problemas de inseguridad. Paradójicamente, estamos todavía en esa situación, ¿verdad? Estaba en la época de la Revolución. Sí. Y se fueron por ese motivo, pero se quedan aquí sus 2 descendientes. Entonces, a partir de ahí empieza a hacer las generaciones, y en 1927 aparece el primer hombre con la enfermedad, que probablemente era una hemofilia leve, que falleció ya grande en un accidente de caballo. Tenemos registrados a partir de entonces en esa familia 30 y tantas personas con hemofilia y 30 y tantas portadoras. Hasta 1950 no había manera de hacer el diagnóstico. El tratamiento, cuando se presentaba, pues era nada más, pues este niño sangra mucho, y le reponían la sangre que perdía con transfusiones de sangre completa, después con plasma, pero pues prácticamente todos fallecían. A partir del advenimiento de los crioprecipitados, algunos de los pacientes de la ciudad de Durango ya empezaron a recibir ese tratamiento, muchos aún sobreviven, algunos adquirieron virus, algunos sobreviven, y a partir de 1985, 87, todos están siendo tratados con factores liofilizados. Y fallecimientos hemos tenido con accidentes por traumatismos craneoencefálicos, que aún siguen siendo, como le comento, la primera causa de muerte en todo el mundo. Y el tratamiento era empírico con transfusiones. Actualmente en todos los hospitales, ISSSTE, Seguro, Seguro Popular, que ojalá y no desaparezca, porque en el Seguro Popular se atienden varios niños con hemofilia y se les da el recurso. Atendidos en forma privada no se puede, es imposible, porque el medicamento que se necesita cuesta aproximadamente alrededor de 3,000 pesos en promedio cada frasco, 3,000, 4,000 pesos. Hay frascos de otro tipo de factor que llegan a costar hasta 25,000, 30,000 pesos el frasco, y los niños requieren más de 30 frascos por mes. Estamos hablando de millones de pesos si se quisiera atender en forma privada. Entonces todos los niños tienen que tener para su atención institución de apoyo, ISSSTE, Seguro o Seguro Popular. Aproximadamente pues los que tenemos aquí en Durango son, si acaso, 1 o 2 que no cuenten con alguno de esta protección. Todos los demás, el 70% cuesta con Seguro Social y un 25% con ISSSTE. El ISSSTE y el Seguro les proporciona el medicamento. Por ejemplo, cuando son niños chiquitos, bueno, los papás trabajan y están en el ISSSTE y le siguen, o sea, hasta los 25 años paga el ISSSTE, se supone. De los 25 años en adelante, ¿qué pasa? Si es que no tienes ISSSTE o Seguro, o sea, ¿se deja o se tiene que ir al Seguro Popular, o qué pasa en esos casos? Bueno, existe la cobertura de que si están estudiando en alguna universidad, pueden seguir haciendo. Después de esa edad, si son empleados, pues ya reciben su seguro como empleados. Pero también aquellas personas que están incapacitadas para el trabajo, no incapacitadas para la sociedad, sino para desarrollar alguna labor, pues se les ha podido conseguir incapacidad de por vida, por invalidez. ¿Y
comparado con otros estados, Durango tiene es poca población la de Durango, tiene pocos enfermos, tiene muchos, o sea, la cantidad de Durango no es mucho, o sea, creo que andamos en Durango 600,000 gentes y en Gómez debe ser como 400,000. ¿En promedio estamos igual o hay estados que tienen más? Sí, desde luego que hay estados que tienen mucha mayor población de pacientes con hemofilia. El Estado de México, Monterrey, Nuevo León, Veracruz y otros tienen doble o triple de pacientes con hemofilia. En relación a la oportunidad de tratamiento, esta se mide por un índice que se llama per cápita, consumo per cápita, es decir, cuántas unidades de factor 8 o 9 o el factor que necesitan se les está administrando por año. Eso se mide de ingreso per cápita. En el país tenemos aproximadamente 1.3 unidades per cápita. Otros países llegan a tener hasta 9 unidades per cápita. Hay países que tienen un desarrollo parecido al de México que tienen 3 o 4 unidades per cápita, como Uruguay. Eso depende de las políticas de salud. Aquí en Durango hemos tenido buena respuesta de las instituciones y somos uno de los estados con el mayor consumo per cápita que hay en el país. De hecho, pues frecuentemente podemos apoyar haciendo las gestiones para que en otros lugares consigan en su estado los medicamentos necesarios. Aquí tenemos, como le comento, la mayoría de los pacientes ya con administración profiláctica, es decir, se les administra 3 veces por semana, aunque no tengan sangrados, para que no sangren, y eso pues significa un consumo bastante importante del medicamento, comparado con otros estados que ni siquiera tienen el consumo a demanda, es decir, ni siquiera tienen para cuando tienen sangrado, no tienen el medicamento, cuando sangran no tienen el medicamento. Aquí lo tenemos para cubrir esa necesidad del sangrado y para darles tratamiento preventivo, profiláctico. Tienen, no sé si los enfermos o sea, los que tengan la enfermedad traigan alguna pulsera, algo, por ejemplo, es que si van en un carro y tienen un accidente y llegan al hospital y no saben que tienen la enfermedad, entonces pues no le voy a dar el seguimiento. Por ejemplo, la licencia ya viene A positivo, bueno, ya sé que es A positivo. Los que traen marcapasos, pues traen traen algo. Entonces, ¿hay algo parecido? Sí, de hecho es una de las funciones y obligaciones de todas las asociaciones de hemofilia de la República. Desafortunadamente nos topamos con que el paciente con hemofilia, además de su enfermedad, igual que cualquier persona con enfermedades crónicas, que no hablo de hemofilia, de cualquier enfermedad, llega un momento en que existe cierto hastío por su enfermedad, por su tratamiento, por todo lo que significa el estar permanentemente enfrentándose a ese. Y entonces se pierde y se diluye un poquito este tipo de acciones. Sí llegamos a tener una pequeña identificación que no todos portan y no siempre la portan, pero sí es una obligación de nosotros como asociación hacer que todos nuestros agremiados porten ese tipo de identificación, que es útil para cuando existan urgencias. Casi todos están adiestrados y saben qué tipo de enfermedad tienen, la severidad de la que tienen y saben más o menos el tratamiento que requieren. Se encuentra muy frecuentemente también el rechazo involuntario de los departamentos de urgencias de los hospitales, que llega un paciente con la enfermedad exigiendo su atención y entra en conflicto con los encargados de la atención, porque casi siempre el paciente es muy demandante por la angustia y lo que sabe que le puede pasar, llega exigiendo o peleando su tratamiento, entonces entran en conflicto y frecuentemente no reciben la atención a pesar de que se sepa la enfermedad, a pesar de que se sepa lo que se tiene que hacer. Puede haber fricciones y nos ha tocado, afortunadamente no aquí en Durango, sino en instituciones del Distrito Federal, en que un paciente estuvo 12 horas esperando en urgencia y en la sala de espera con una hemorragia intracraneana, y en un hospital de alta especialidad
Ahí empezó a convulsionar hasta que pues, ya estaba muy grave. Y es por eso, por cierto rechazo en las instituciones donde hay mucho trabajo como antes, a pesar de saber de la enfermedad, a pesar de llevar la identificación y todo, no se atiende. Por eso es importante este tipo de labor para hacer conciencia de que son circunstancias especiales, son enfermos especiales, son enfermedades especiales que requieren mucha sensibilidad, no solamente tener el conocimiento, porque en ese hospital, que es un hospital de avanzada a nivel mundial, tienen todos los recursos, todos los super especialistas, y aún así los pacientes mueren por la falta de sensibilidad para la atención de este tipo de problemas. Entonces, una de las funciones de las asociaciones es estar haciendo hincapié tanto a nivel médico, de enfermería, de los propios pacientes, de que esto tiene que tratarse de manera diferente, de no solamente conocer la enfermedad, sino ser más sensibles a este tipo de problemas. No sé si tengas otra duda, pregunta, comentario. Las familias, bueno, ahorita hablaba de las familias, del problema que no es exclusivo para el padecimiento del paciente, sino que involucra lo social, el entorno familiar y social. ¿Ha evolucionado eso en Durango? ¿Ha evolucionado el modo de ver la hemofilia en las familias dentro en torno al padecimiento? Sí, se ha evolucionado en forma favorable, no como quisiéramos, pero sí. Casi es el 90% de los padres ya participan, todos los niños van a la escuela. Tenemos pláticas en las escuelas cuando hay miedo por parte de los profesores a enfrentar este problema. Vamos a las escuelas, platicamos con los maestros. Los maestros, sorprendentemente, son las personas más asequibles y más sensibles, más cooperadoras. Cuando no saben si actúan por miedo y por lo que sea, como con miedo y coraje a veces, pero una vez que se les explica, me he topado que los maestros son unos grandes aliados en el manejo. Todos van a la escuela. Incluso hay la anécdota de un niño que la abuela, al sentir que podía tener algún accidente en la escuela, le permitieron que se sentara con él en la butaca durante la primaria. A ese grado llegó pues la tolerancia de los maestros, y incluso así se siguió hasta la secundaria, hasta que pues ya le dijimos pues deje crecer a ese niño. Pero sí, los maestros sí son muy sensibles. Los padres de familia cada vez están más involucrados, todavía no como quisiéramos, sobre todo en la participación para ayudar a otros. O sea, la mayoría sí tratan de ayudarse a sí mismos, pero nos hace falta un poquito más de crear la conciencia de ayudar a toda la comunidad con hemofilia. Nos falta un poquito más de conciencia a nivel social. Por ejemplo, en muchachos que ya han terminado su carrera, les es muy difícil encontrar trabajo, sumamente difícil. Todavía existe, aunque no lo queramos aceptar, existe discriminación a nivel laboral, porque al empezar a faltar o a ver que tiene problemas o que tiene una muleta o solamente le decir, pues tengo hemofilia, pues ya con eso se imagina que es otra cosa. Entonces sí tenemos ese problema a nivel social aún en Durango, y con la cual pues estamos luchando y seguimos luchando con la sociedad, el gobierno, las instituciones, para que eso no ocurra, porque de nada pues le sirve a un paciente con hemofilia llegar a edades ya de profesionista y luego toparse con la traba de su padecimiento desde el punto de vista de discriminación. ¿Se puede comprar un seguro médico para los hemofílicos o no? Porque, bueno, le preguntan, no tiene esto, o sea, determinado. ¿Sí se puede, no se puede? Hay también mucha restricción. De hecho, hemos visto que el 70% de los asegurados no quieren, y cuando dan un seguro, pues es altamente costoso, y son unas cláusulas de restricciones muy importantes. Pero es una de las cosas, que bueno que lo menciona, que voy a proponer dentro de la agrupación para empezar a ver eso. Sí. Bueno, tal vez sería como
la última por cuestiones de tiempo. Platicaba alguien de Federación de Hemofilia, que es un psicólogo que asesora a la federación, de la sobreprotección, crea ese entorno en el paciente como de aminorar sus habilidades sociales. Ha notado en el caso específico de Durango que eso ha ocurrido. Hablaba también de que hay personas que se han hecho su vida normal, que tienen familia, que son independientes, pero ha notado que es un problema el entorno como lo crea, el entorno familiar creado con sobreprotección. ¿Le ha afectado a ese paciente a tener esas habilidades sociales limitadas? Sí, desde luego, y es uno de los problemas más importantes en la enfermedad. La enfermedad pues tiene que ver con la sangre, la coagulación, con las articulaciones, pero tiene mucho que ver con las emociones y la psicología. En España existe una fundación que se llama Fundación Reina Victoria, en la que uno de sus capítulos más importantes es el aspecto psicológico, tanto del paciente como de los papás y de los hermanos. En la mamá ocurre una revolución emocional, psicológica, cuando tiene un niño con hemofilia. En el papá también, pero más en la mamá, porque la mamá es la que fundamentalmente se queda a cargo. Entonces, si una mamá sabe que su niño se golpea en la cabeza, se puede morir. Obviamente pasa cualquier cosa, ya está brincando, ya lo tiene en los brazos, no lo deja hacer nada. Sabe que en la escuela le puede pasar algo, pues no lo lleva a la escuela. Sabe que al jugar a brincar o a jugar al encantado, a jugar con los amigos, pues le puede pasar algo y no lo deja jugar. Le cuida la alimentación, no hagas aquí, no sé, y siempre tiene una cara de angustia. Entonces el niño vive viendo a la mamá angustiada por todo, y en su cabeza no puedes, no hagas, ¿no? Entonces el niño va teniendo aquella sobreprotección, es una losa, es un peso que lo tiene así. Entonces es una situación grave, para lo cual se requiere pues la ayuda y el apoyo de psicología para que vea estos aspectos. En la mamá es muy intenso el sentimiento de protección, que lo lleva siempre a la sobreprotección. Afortunadamente eso ha ido amainando, porque cada vez se dan dando cuenta que el niño sí puede, sobre todo con la profilaxis y un tratamiento oportuno, que sí puede hacer cosas, que lo debe dejar que haga cosas, porque la invalidez no solamente es física, sino puede ser invalidez emocional. Y aunque el niño tenga todo, esté bien, si se siente disminuido en sus capacidades, o se siente acomplejado, o se siente deprimido, pues no va a funcionar igual. Entonces es parte del tratamiento, el aspecto psicológico de los papás, de los hermanos, de la gente que los rodea. Algo con lo que le gustaría cerrar acerca de la hemofilia en Durango en 3 minutos, que es lo que tenemos, lo que nos queda de tiempo. Bueno, es una enfermedad que va a seguir existiendo. Tenemos 5 casos nuevos en el estado, de acuerdo a la estadística de población. Cada año nacen 5 personas con hemofilia. Cabe mencionar también aquí que las mujeres también padecen enfermedades relacionadas con hemofilia, que también se llaman hemofilia, como pseudohemofilia, enfermedad de von Willebrand. En la asociación ya tenemos 4 personas. Entonces, 4 de hemofilia clásica más X número, quizá 15 de otras enfermedades relacionadas con la hemofilia. Es una enfermedad que va a seguir existiendo. Es una enfermedad en la que, gracias a este tipo de difusiones, debe tener más penetración en la conciencia de la sociedad, de los médicos y el sector salud, para pensar en ella, para actuar oportunamente. Que es una enfermedad muy grave, pero que debemos verla con grandes luces de optimismo, puesto que se ha avanzado mucho en el tratamiento, y que bien llevado el tratamiento, y que bien administrado la enfermedad, administrado en el sentido de hacer que las instituciones y los gobiernos se preocupen por ella, administrado que los familiares acudan y se atiendan oportunamente, y administrado en la sociedad
como a incorporar a la vida productiva a todos los pacientes con hemofilia, creo que se augura un buen futuro, con altas posibilidades de tener tratamientos que le permitan hacer una vida prácticamente normal. Normal el paciente es porque no es una persona anormal, es una persona normal, igual que cualquiera, con esa enfermedad que es limitante en ciertos aspectos, pero que esa limitación prácticamente, si la tenemos bien, va a desaparecer.